Vamos ahora a hablar de este periodo que va de Batman número 305 al 319. Estamos en una época que va de 1978 a 1980, una época bastante convulsa para DC, por cierto, ya que la editorial lanzó muchas nuevas series en lo que se conoció como la explosión DC, y a su vez llevó a lo que se llamó irónicamente como implosión DC, ya que a los pocos meses tuvieron que cancelar un montón de series, y esto llevó a una política mucho más comedida, ¿no?, en los siguientes años. Bueno, también estamos claramente en un periodo precrisis. Tengamos en cuenta que Crisis en Tierras Infinitas no llega hasta 1985, que es cuando se celebra el 50 aniversario de la editorial, con lo cual fijémonos que estamos en un periodo muy anterior. También estamos, por tanto, en una época en la que todavía existe el multiverso, Tierra 1, Tierra 2, etcétera. La verdad es que en este sentido no nos afecta mucho porque las historias seleccionadas no incluyen historias entre tierras alternativas ni cosas así, aunque luego comentaré alguna cosilla. Bueno, vamos a comentar un poquito lo que son estos episodios del 305 al 319, sin tampoco entrar en detalle, porque tampoco se puede comentar grandes cosas sobre ellos. Pensemos que también una de las características de la DC precrisis es que no existía una continuidad tal y como la entendemos hoy en día. Con esto quiero decir que no existía esa idea de que a Batman le pasaba algo que a su vez iba a tener consecuencias 20 episodios después, o no, esto no era así. Las historias de Batman, las historias precrisis, mejor dicho, básicamente eran historias autoconclusivas que empezaban y terminaban. Eran historias sencillas dirigidas a un público infantil, porque mientras que Marvel se dirige a un público un pelín más adulto, pues DC se centraba más en ese público infantil, y eso también se nota en el tipo de historias. Por tanto, realmente el hecho de que en esta colección de CC se salten o no se salten un capítulo, la verdad es que no tiene gran importancia de cara a la continuidad, porque es que la continuidad prácticamente es inexistente. Podríamos coger estos cómics, desordenarlos y leerlos entendiéndolos perfectamente porque, vaya, es que no existe una continuidad como tal. Empezando con el 305 y también con el 306, aquí nos encontramos con dos cosas. Primero, que contiene una historia principal, que es la que tiene dibujos de John Calnan, y luego una historia secundaria. Esto era muy habitual en esta época, que metían una historia principal y luego una de complemento. Curiosamente, en este caso, desde luego la historia de complemento es bastante más interesante. Es una historieta que la dibuja Don Newton y que bueno, se conoce, bueno, pues como quién es la esposa de Batman, ¿no? Es una historia en la que, bueno, en la que se tiene que revelar o descubrir quién es la supuesta mujer que está casada con Batman. Bueno, es una historieta que quienes la hemos leído pues nos parece bastante simpática. Desde luego el ambiente que crea Don Newton también ayuda a ello. En España se publicó por Bruguera y después la recuperó Planeta Agostini en la colección Clásicos DC. Digamos que esa historieta, yo entiendo que esa historia desde luego la van a incluir en la colección de CC, e imagino que también la historia principal, la que digo que tiene dibujos de John Calnan. No lo sé, pero en principio entiendo que van a publicar ambos cuadernos de forma completa, ¿no? Tanto la historia principal como la historia de complemento. Fijémonos que estos dos episodios de los que estoy hablando, el 305 y el 306, la historia principal la escribe Jerry Conway, pero a partir del 307 el guionista regular es Len Wein, que digamos que es un poco el que se convierte en el guionista fijo en esta época, ¿no? Len Wein, pues bueno, pues prácticamente yo creo que no hay necesidad de presentarlo, ¿no? Bueno, personalmente me parece más interesante como editor que como guionista, ya que, bueno, pues fue editor de Watchmen, de La Cosa del Pantano, creador también de La Cosa del Pantano. Bueno, guionista sin grandes alardes de creatividad, sencillito, pero bueno, escribía medianamente bien para la época, ¿no? En fin, los lectores españoles lo conocemos principalmente por
por la etapa que escribió en la serie de Spider-Man. En el número 310 de Batman nos encontramos con la aparición del Caballero Fantasma, el cual reaparece después en el 319. Si nos fijamos en la portada de ambos cómics, tiene un dibujo de Joe Kubert. Y esto no es casualidad, ya que Joe Kubert fue precisamente el creador gráfico de este villano, lo cual nos hace entender que fue invitado a dibujar la portada de ambos números para retomar el contacto con su personaje. La aparición de este villano también genera una cierta discrepancia en lo que se refiere a la continuidad, porque en teoría el Caballero Fantasma pertenece a Tierra 2. Y en cambio estos cómics supuestamente se ubican en Tierra 1, con lo cual no se entiende muy bien cómo es que este personaje está en un mundo que no es el que le corresponde. También es cierto que en aquella época los guionistas hacían y deshacían a su antojo y era habitual que un personaje de Tierra 2 apareciera en Tierra 1 simplemente por capricho del guionista. Si nos fijamos en el 308 tenemos un capitulito con Mr. Frío en portada. Este capítulo, por cierto, lo tenemos en el tomo Mr. Frío, que salió en la colección Batman Arkham, que publicó Planeta Agostini. Lo digo porque si tenéis ese libro de Mr. Frío, esta historia ya la tenéis ahí dentro. Y también os sirve un poquito para, si lo tenéis, pues que sepáis que ese episodio lo dibuja John Calnan y así tenéis una pequeña referencia de cómo es el estilo de este hombre, ¿no? En el 311, por destacarlo un poco, tenemos la vuelta de Steve Englehart, que es el guionista de esa etapa que conocemos popularmente como el Batman definitivo y que digamos que es la que marca el inicio de esta colección que aquí recopila ECC, ¿no? Pero bueno, ya vemos que es un simple capítulo que escribe y ya está. De hecho, en el 312 vuelve Len Wein. Curiosamente lo dibuja Walt Simonson, que es el mismo que dibujó el principio de esa etapa de Steve Englehart, ¿no? Parece como que se recuperaron a dos de los autores de esa etapa. El 312 también ha tenido alguna edición anterior en España, en la colección de clásicos DC Batman de Planeta Agostini. En este número 312, y aquí os voy a hacer un pequeño spoiler, al final del episodio aparece Dos Caras. Y esto tiene sentido porque el villano después reaparece en los dos siguientes episodios, en el 313 y en el 314. Si nos fijamos en la edición que hizo Planeta Agostini, en Clásicos DC Batman, publicaron efectivamente el 312, pero se saltaron el 313 y el 314, con lo cual los que leímos en su momento esa edición nos quedamos con la sensación de que la trama se quedaba inconclusa. Tal vez uno de los aciertos que tiene Len Wein durante estos episodios es el intentar marvelizar al personaje de Batman en el sentido de presentar historias que están un pelín más abiertas. Por ejemplo, esa historia del Caballero Fantasma que comienza en un capítulo y que se retoma más adelante. O ese final abierto que da lugar a la reaparición de Dos Caras en los dos siguientes episodios. También a intentar ampliar el elenco de personajes secundarios con Lucius Fox, que debuta durante estos episodios, o incluso retomar el personaje de Selina Kyle con una especie de subtrama amorosa con ella.